Y ahora vamos a nuestro homenaje a Alexis Argüello. Hace 6 años preparamos un amplio reportaje sobre la vida de Alexis y su carrera deportiva. En ese momento, y estoy hablando del año 2003, Alexis se preparaba para volver a la política de la mano del FCLN como candidato a vicealcalde con Nicho Marenco. Y digo a volver a la política porque desde que se convirtió en un ídolo popular, los políticos de toda clase de signo ideológico, empezando por Somoza, intentaron beneficiarse de la popularidad de Argüello. Entonces, en ese momento, en el 2003, queríamos conocer y entender sus motivaciones y conversamos ampliamente con Argüello sobre su carrera deportiva y sobre su vida política y con algunas de las personas más cercanas a su entorno, como el doctor Eduardo Román y el cronista deportivo Enrique Armas. Veamos lo que nos dijo entonces Alexis Argüello en este reportaje que hoy sigue teniendo gran actualidad. Durante más de una década, las peleas de Alexis Argüello paralizaron a toda Nicaragua. Para las nuevas generaciones, estas imágenes hoy representan un verdadero tesoro del patrimonio del deporte nacional. El flaco explosivo, como lo bautizó Edgar Tijerino, ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York, en 1992, en reconocimiento a una destacada trayectoria internacional. Y en el modesto Salón de la Fama del deporte nicaragüense, hace 2 años se rindió un homenaje a Alexis, que junto a Denis Martínez fue declarado nuestro mejor atleta del siglo XX. Pero cuando este humilde muchacho del barrio Monseñor Lescano empezó peleando como peso mosca, su meta no era la fama, sino únicamente ganarse unos cuantos pesos. Mi primer pelea, verdaderamente, que perdí, honestamente, fue contra Omar Amaya. Eso fue al comienzo del 68, ahí en León. Yo había viajado a la escuela de Pambelé y me fui donde Cantinflas porque Pambelé no me... En otras palabras, Pambelé quería que me consolidara en el entrenamiento, adquiriera condición más sofisticada y Cantinflas me daba más el libre albedrío de irme a ganar unos dólares más allá a León, que eran 100 pesos, y para un chavalo como yo de 16 años era un montón de plata. Entonces fui a quererme ganar los 100 en Córdoba sin condición y me noquearon en el primer round. Entonces al llegar de mi madre, conocí en Córdoba y me dice, no, el dinero no es todo en la vida, me dijo. Es más importante el orgullo, me dice. Entonces ahí me dio una lección. Sin embargo, ella agarró los 100 pesos, pero la lección me sirvió para el siguiente paso, que fue la primera pelea que se contabiliza en mi carrera, que fue contra Israel Medina, que la gané en el primer round, que es donde surge el nuevo Alexis, convencido de que si yo ponía de mi parte, podría lograr cosas en la vida. Nunca un nicaragüense había ganado un título mundial. Y en esos tiempos Alexis aún no soñaba en llegar a convertirse en un tricampeón. No, en ese momento nunca. Pero aquel deseo de ir paso a paso, pelea por pelea, logrando hasta que llegué, comencé con Evelio, siempre estuvimos con Evelio, pero hasta que vino un hombre como Eduardo Román, que fue el que dio el paso positivo, me daba X cantidad de dinero para que yo hiciera solo eso. Me acuerdo cuando me dio un primer vehículo para yo andar en aire acondicionado. Y cosas así, que es lo que hoy nos mantiene unidos, que es una amistad bien linda, y ese fue el comienzo. Alexis era tan bueno, que pegaba tanto, que al pobre Marcelino Beckless en el tercer round le pegó. Ya le había pegado varios golpes en el segundo round, en el tercero lo agarró y le pegó en la mandíbula, que le fracturó la mandíbula y lo sacó del ring. Su inicial entrenador, que fue Kid Pambelé, siempre confió en mí y decía, este es el hombre que pega más duro en el mundo. Y efectivamente, siempre lo demostró, porque cuando vino Al-Jafi a pelear con él en Masaya, todo el mundo estaba empezando a limpiar los asientos. Y cuando se dan cuenta que había noqueado, lo mismo pasó con José Legrand, que era ex campeón del mundo. La gente estaba empezando a limpiar los asientos, creyendo que ya se iban a
cuando se dan cuenta que Legrand estaba también en el suelo. Alexis hizo una carrera fulgurante y se destacó como un deportista ejemplar, probablemente el atleta más disciplinado que haya tenido el deporte nacional. Conquistó su primer título mundial en Los Ángeles el 23 de noviembre de 1974 en la categoría pluma de las 127 libras, al noquear a Rubén Olivares en el round 13, en una dramática pelea que iba perdiendo. Ganó el segundo título en las 130 libras de la categoría ligero junior en Puerto Rico, al derrotar por nocaut a Alfredo Escalera en el round 13, el 28 de enero de 1978, en otro memorable combate. Y el tercer título lo ganó el 20 de junio de 1981 en las 135 libras de la categoría ligero, al derrotar a Jim Watts en Inglaterra por decisión unánime en 15 asaltos. En el intento de lograr su cuarto título mundial en las 140 libras de la categoría welter junior, Alexis fue derrotado en 2 ocasiones por Aaron Pryor. Perdió el 12 de noviembre de 1982 en la Florida por nocaut técnico en el round 14 y luego fue noqueado en el 10º en Las Vegas el 9 de septiembre de 1983 en la noche más triste del boxeo nicaragüense. Fue entonces cuando Alexis decidió enfrentar la dolorosa decisión de retirarse del boxeo. Muy difícil, especialmente cuando hay de por medio una carrera tan vasta, tan desarrollada y de una manera tan sólida que yo defendí en 23 ocasiones mis 3 títulos mundiales y nunca fallé, excepto esa tratar de ganar mi cuarto título que es el día de hoy. Y siempre que veo esa pelea como que se me paran los pelos porque siempre me hago la pregunta, ¿por qué no pusiste un poquito más del ímpetu juvenil? Pero al acordarme, me acuerdo que yo en esa época yo tenía ya 33 años y Pryor tenía 24 años. Entonces había la diferencia de edad, la diferencia que yo tenía de edad con Olivares, yo tenía 21 años, él tenía 33 años. Y el peleador cuando ya pasa de los 32, 33 años ya no es el mismo, pierde los reflejos, especialmente una carrera tan extensa como la mía y tan activa como la mía. Lo mismo que yo le hice a Olivares 10, 12 años antes me hizo Aaron Pryor a mí, lo mismo que Mohamed Ali le hizo a Sonny Liston, le hizo Trevor Berbick de 10 años después a Mohamed Ali. La gente siempre recuerda los momentos culminantes de tus peleas, pero uno siempre se pregunta qué cosas pasan por la mente del boxeador antes de entrar al ring. La etapa del camerino, que es una etapa donde vos te preparás, pero para mí la etapa más linda, donde sentía por la cual yo fui nacido, esa quemadera de adrenalina. Yo me hacía la pregunta, ¿podré hacer esto? Especialmente cuando fui por la primera vez a pelear en el Madison Square Garden. ¿Podría hacer esto? Y yo me contestaba, para eso has pasado 2 meses entrenando. Entonces, yo me nivelaba psicológicamente. Entonces, ese burning, adrenaline burning, me nivelaba. Entonces, al pasar ese pasillo que es del camerino al ring, vos salís sin escuchar nada de lo que hay, habiendo 19,000, 20,000 personas ahí gritando, haciendo bulla, y vos no oís nada, vos solo vas enfocado a lo que le llaman el tunnel vision. En ese momento te sentí como Superman. Soy el hombre indestructible, una fiera. A la que llega la transformación al ring, que cuando ya te quitan la bata, vos estás ahí para defenderte, conectar tus ágiles movimientos, tus golpes con velocidad, con precisión, que es lo que has adquirido en la condición física para poderlo aplicar. Vos ya estás convertido en lo que se identifica como una bestia, una fiera, que solo lo que quiere hacer es pegar ese zarpazo para alcanzar la victoria. ¿Y cómo se vive el momento del knockout? Para mí era el clímax de todo ese conjunto de momentos, como el entrenamiento, el estar en el camerino, salir del camerino y subir al ring. Ese era y el último, que es donde el referee está con los 2 individuos y le levanta la mano,
que es en señal de que él fue superior a su adversario, que es lo atractivo, que tanto vos y todas las personas del mundo admiran, que es la victoria. ¿Y en qué momento es que la fiera vuelve a ser un hombre? Una vez que algo curioso, tal vez en mí se notó en muchas ocasiones, que después de que el referee le contaba los días al individuo, yo ya podía abalanzarme a mi rival para socorrerlo. Eso fue nato, eso no fue practicado, eso fue nato, porque una vez salía del estado psíquico, mental, de lo de la bestia, lo que uno se transforma, uno sale, está la persona aceptando que ha incurrido a lastimar a la persona para poder lograr ese momento importante de lo que es la vida de cada uno de los atletas. Eso es el atractivo del deporte, esa es la razón por la cual te gusta a ti, le gusta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos queremos ser ganadores. ¿Pero te hace falta esa adrenalina? Pueden estar los retos en la vida. Ahora, a mis 52 años ya es diferente, ya en otro paso, pero me encantan, y esa es una de mis identidades más directas. Soy un hombre de challenge, me encanta el reto. Desde que Alexis empezó a ganar fama como boxeador, ha sido cortejado por políticos de todo signo, y los resultados no siempre han sido afortunados. Pedro Solórzano y el movimiento Viva Managua es acción. En junio de 1974, participó en un desfile hípico en una manifestación política del dictador Anastasio Somoza y le llovió toda clase de críticas. El doctor Eduardo Román, entonces apoderado de Alexis, tiene su propia versión sobre por qué Alexis fue a la manifestación. Le dije a Alexis, has cometido un error, porque vos sos el campeón de los nicaragüenses, no sos el campeón de un partido, y creo que te están usando. Yo sé que ya te prometiste y que vas a ir, pero haceme un favor, la próxima vez que a vos te inviten a hacer una cosa de ese tipo, decirle que hablen conmigo, le digo, porque eso es un error. Él era un hombre muy amigable. A mí me invitó el diputado Molina, me dice, yo soy amigo de él. El diputado Molina parece que anteriormente lo había tenido en Estelí como amigo y le dijo, vení, hay una manifestación, yo te voy a prestar un caballo y vas a andar en él. Y él no tuvo ninguna... O sea, en su mente no pasó absolutamente nada político. Después él me contó, ya en el exilio, me contó que a él lo habían hecho teniente ad honorem de la Guardia Nacional. Nunca me di cuenta yo de eso, pero lo hicieron ad honorem. Sencillamente eran los políticos los que querían ganar puntos al ponerlo a él en esas posiciones. Pero él era un muchacho ingenuo, sencillo, y no tenía absolutamente nada que ver con la política. En julio de 1979, Alexis también hizo un impactante acto de propaganda para el Frente Sandinista. Su hermano Eduardo Argüello había caído combatiendo en el repliegue a Bataola en Managua. Y 11 días antes de la caída de Somoza, durante la pelea con Rafael Bazooka Limón en el Madison Square Garden de Nueva York, Argüello subió al ring cubierto con la bandera rojinegra del FSLN. El doctor Jorge Saborío, que era amigo mío, parece que representaba el Frente de Nueva York, y me dijo que si él podía hacer eso. En ese momento yo consideraba que aquí en Nicaragua lo que estaba sucediendo ya no era nada político. Ya habían políticos que habían sido liberales, ministros de Somoza, y que estaban opuestos a que él siguiera en el poder incluso, y frente a él muchas veces. Entonces yo consideré que esta era una cosa nacional. Yo le dije, hombre, Jorge, si Alexis lo acepta, con mucho gusto. Entonces fui a hablar con él, con su señora, y la más entusiasmada fue la señora, pues, que era nieta del general Martínez, precisamente. Entonces le digo, dale viaje, pues. Yo creía que estaba agarrando la azul y blanco, pero cuando miré la rojo y negro, se me pararon los pelos y yo me la quise quitar, pero se me quedó pegada la chachada. Pero después de la caída de Somoza, Alexis nunca regresó a Nicaragua. Y él no regresó porque sencillamente si regresaba, podía haberse truncado su carrera, una interrupción de cualquier tipo, pues como nos pasó también en el año 80, a principios de 80, que veníamos para Nicaragua y nos llamó una hermana de él y nos dijo que no vinieran porque sabía que lo iban a echar preso. Entre los múltiples errores que cometió el Frente Sandinista puede ser uno más, tal vez de los chiquitos,
porque sencillamente a él le quitaron, él se había ganado con el sudor y la sangre que el pueblo de Nicaragua lo veía en televisión o personalmente, el dinero que él tenía, la casa que él tenía en las colinas que se la quitaron, el carro, casa que tenía en las colinas, bueno, me dijo, hasta el perro me quitaron. En 1982, el Frente Sandinista intentó reparar el error y envió a Venezuela a 2 conspicuos emisarios para que convencieran a Alexis de que regresara a Nicaragua. Yo andaba comentando una pelea entre Samuel Serrano contra Leonel Hernández, me acuerdo. Entonces yo andaba comentando para la CBS, entonces Edgar me llamó a mi cuarto y me dice, ¿puedo hablar con vos, Alexis? ¿Quién es? Le digo, Edgar Tijerino. Me vino a la mente, sí, hombre, le digo, venirle. Aparte tenía rato no verlo. Entonces él me dijo, me explicó, ve, la revolución te necesita, y yo lo entendí. Y me había convencido, pero cuando ya bajé al lobby, Samuel Santos me dijo que querían celebrar conmigo el 19 de julio, y cuando vi eso se me pararon las antenas y me acordé lo que me había hecho Somoza en Estelí. Entonces vino, yo le dije que yo no era comunista y ahí se terminó todo. Poco a poco, el ídolo deportivo se fue convirtiendo en un símbolo político de la naciente contrarrevolución y del creciente exilio antisandinista. Y el gobierno revolucionario llegó hasta a censurar en los medios de comunicación cualquier mención sobre Alexis Argüello. El cronista deportivo Enrique Armas viajó a Miami a cubrir la esperada pelea de Argüello con Aaron Pryor por la cuarta corona, y le tocó presenciar este extraño matrimonio entre la política y el boxeo. En la entrada al Orange Bowl el día de la pelea, había gente de Nicaragua repartiendo póster de Argüello, o un póster donde la gente de la contrarrevolución saludaba a Alexis Argüello en su intento de ganar una corona mundial más. Eran tiempos muy politizados, ¿no? Uno de los periódicos en Nicaragua al día siguiente puso, como Argüello perdió, pusieron en uno de los periódicos aquí, nocaba la contra o algo así, bueno. Y la verdad es que todo el mundo estaba muy triste. Yo creo que cuando Argüello subió y perdió con Pryor, nadie estaba pensando de que si Argüello andaba con los unos o con los otros. Esa ha sido la noche triste del deporte en Nicaragua, pero sí estaban muy politizadas las cosas. A finales de 1983, una aparición de Alexis en uniforme de combate y con pertrechos militares en los campamentos de la Contra en el Frente Sur, nuevamente ocupó las primeras planas de la prensa latinoamericana. Alexis no participó en la Legión 15 de septiembre, nunca. Alexis sí fue una vez allá donde en Pastora, pues en 2 oportunidades fue. A él no le molestó mucho que él veía que andaban los reales en efectivo, él creía que eso era deshonesto y un poco de cosas, pues, y se vino. Un nica queriendo convertir a algo que, gracias a Dios, el mismo pueblo lo erradicó y el mundo lo erradicó, como es el comunismo. Es el otro extremo, queriendo no encontrar lo que encontré en Costa Rica, que fue a los nicaragüenses matándonos con armas rusas y americanas. Eso fue lo que me encontré y me desanimé. Después del triunfo electoral de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro, Alexis retornó a Nicaragua con la misión principal de recuperar sus propiedades confiscadas. Pero el proceso de reclamo fue lento y decidió regresar al boxeo de la mano del Nobel promotor deportivo y promotor de Ben-Hur, Pedro Solórzano. Argüello volvió, y él lo dijo, él lo anticipó, para ejercer cierta presión contra las autoridades de la época para que le regresaran las propiedades que le habían confiscado. Él volvió, según lo dijo en ese tiempo, para sensibilizar a la opinión pública en torno a que, bueno, él ya tenía tantos años viviendo en Nicaragua y no le habían regresado sus cosas. Yo lo vi bastante jalado de las greñas, pues, porque lo primero que sucedió fue que me llegó a contar a Alexis que le estaban ofreciendo volver a boxear. Entonces yo le dije, hace 10 años quedamos en que no íbamos a volver al boxeo. Vos dijiste que te alegraste cuando yo te dije que ni que me lo pidiera yo te metería en esta cuestión. Y entonces de repente viene y quiere volver, cuando han pasado 10 años en donde no ha hecho ejercicios, en donde
ha tenido libertad de acción físicamente, pues, o sea, de beber trago, fumar, etcétera. Y después de 10 años, cuando hace 10 años no se sentía ya con deseos de boxear porque creía que le podía ir mal, era ridículo que volviera a boxear. Él me invitó, yo fui una vez a un entrenamiento ahí en el gimnasio de Alexis Argüello y no me pareció lo que vi, pues, pero solo me retiré, le dije adiós y se fue a hacer un par de peleas que para mí las dos fueron prácticamente perdidas, pues, una empatada y otra perdida. El retorno de Argüello no fue fructífero en términos deportivos, pero le dejó a Alexis una relación política con Pedro Solórzano, a quien apareció respaldando en la campaña electoral por la alcaldía de Managua en 1996. Pedro Solórzano y el movimiento Viva Managua es acción. Por eso yo estoy con él. Eran muy amigos, Pedro y Argüello eran muy amigos. Después entraron en muchas contradicciones y hubo un momento en el que Alexis dijo que le escupieran la cara si volvía a meterse a la política. ¿Y volvió a meterse? Y volvió a meterse, por tercera vez ahora. Y el amor eterno entre Pedro y Argüello se rompió al extremo de que hace un año más o menos, cuando ya Argüello se metió de lleno a la convergencia, Pedro Solórzano llegó a decir que era más importante el caballo de Masaya, que había ganado 4 veces la carrera Ben-Hur, que Argüello, porque el caballo tenía 4 coronas y Alexis no. Por supuesto que le llovió sobre mojado a Pedro Solórzano toda esa semana en los programas deportivos. En un centro deportivo de la alcaldía de Managua, ubicado en el barrio San Judas, Alexis Argüello dirige el gimnasio Ernesto Castillo Salaverry. Más de 400 muchachos se entrenan en este proyecto deportivo, que es como la niña de los ojos de Alexis. Su meta es replicarlo en todos los distritos de Managua, para ofrecerle a los jóvenes una alternativa de salida ante la falta de oportunidades. Durante sus días de gloria, Alexis llegó a codearse con toda clase de celebridades del jet set, deportistas como Mohamed Ali, artistas de cine como Sylvester Stallone y hasta el presidente de Estados Unidos, George Bush. Pero en la soledad de la fama fue derribado por un rival más poderoso que todos los boxeadores que enfrentó, la adicción a la droga y al alcohol. La fama me descontrola y llegué al final de mi adicción, pasar noche en mi casa con un cuchillo, queriéndomelo ensartar en el pecho porque Dios no me correspondía los ruegos de que me sacara de esto. Y yo le decía, ¿por qué me abandonaste, Dios? Y él me decía, yo nunca te he abandonado, el que me abandonaste sos vos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en sus santas palabras, dice, el hombre que quiera vivir el mundo y no quiera vivir mi mandato, estará en problemas. Caí como pudo haber caído cualquiera, lo importante es que ya tenemos más de 4 años de estar sobrios. ¿Y dónde encontraste la fuerza última para dar ese paso? Dios. El problema es que yo no te lo puedo explicar porque no es algo tangible. Es algo intangible que solo yo lo puedo sentir, solo yo, y lo puedo entender. Y ahora, armándote el rompecabezas, el encuentro con Daniel, el pasado, lo que ya entonces ya el Alexis Argüello se murió y está el nuevo Alexis Argüello. El nuevo Alexis Argüello resurgió a través de un programa de rehabilitación integral en el que estuvo internado durante 75 días en un centro llamado Odera, ubicado en San Marcos. El fundador y promotor de Odera es el ingeniero Francisco Chico López, también tesorero del Frente Sandinista y cercano colaborador de Daniel Ortega. De manera que Chico López fue la pieza clave que propició la reconciliación entre Alexis y su antiguo enemigo político, el máximo líder del FSLN. Yo conocí a Alexis Argüello en un tratamiento de recuperación cuando uno padece de problemas de adicción. Y eso nos permitió hablar de algunas ideas relacionadas con el beneficio de la sociedad de este país y en particular algunos tópicos de Managua, pues, y fue así como le invité para que viniera a hablar con el comandante Daniel, una primera entrevista. Lo invité al proyecto de la Tierra Prometida, que es el proyecto del Frente Sandinista, que es el proyecto de la convergencia. Y ahí está Alexis hoy trabajando en ese proyecto de la Tierra Prometida. ¿Y por qué le creíste a Daniel? ¿Por qué? Porque solo un hombre que siente la necesidad de unir fuerzas
se baja humildemente y pide perdón. Un hombre consciente es aquel que verdaderamente se quita el sombrero, especialmente cuando es un comandante guerrillero. Se quita el sombrero y dice, frente a frente, viéndote a los ojos, perdóname, cometí un error. Es el mismo error que yo identifico, a como todos identificamos que la revolución tan positiva y tan linda cometió un error. El error de querer llevar al extremo que nunca habíamos tocado, solo habíamos tocado el extremo de la ultraderecha, pero el extremo de la ultraizquierda se presentó. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora tenés confianza en el frente? ¿No temés ser usado políticamente? Mira, si todo me van a usar para el beneficio de Nicaragua, bienvenido sea. Tal vez ellos sienten responsabilidad a un hecho negativo verdaderamente en la vida de un muchacho que había nacido pobre, todo lo que había logrado lo había logrado a punta de golpes, a punta de su esfuerzo. Y justamente fue confiscado solo porque una vez, creo que tu papá escribió un artículo, dice, Alexis se monta en un caballo que come mejor que él, dice. Cuando Somoza me utilizó como utilizan todos los políticos a las celebridades de los países. Entonces tal vez por eso ellos se sienten responsables, no responsables, sino que con ese deseo de reivindicarse conmigo. Esa era la visión que tenía Alexis Argüello sobre su relación con la política. Él estaba totalmente consciente de que como ídolo deportivo podía ser utilizado al servicio del FSLN, pero esperaba que esto le permitiera a él como persona poder ayudar y servir a los demás. Y en efecto, el FSLN llevó a Alexis a la vicealcaldía de la capital, desde donde se dedicó a promover el deporte con Nicho Marenco como alcalde. Y 4 años después, en noviembre del año pasado, el FSLN colocó a Argüello en la alcaldía de Managua en una elección que ha sido fuertemente cuestionada, pues está ampliamente documentado que se perpetró un monumental fraude electoral. Y desde el inicio de su gestión como alcalde de Managua, quedó claro a la vista de todos que en el gobierno municipal existía otro eje de autoridad que recaía sobre el secretario general de la alcaldía, Fidel Moreno. Argüello nunca ocultó esta realidad e incluso parecía existir una suerte de acuerdo entre él y la pareja presidencial sobre cómo se manejaría la alcaldía. Hace exactamente un mes, nuestra colega Valeria Dávila realizó un reportaje sobre los primeros pasos de Alexis en la alcaldía de Managua y esto fue lo que captó durante una sesión del Consejo Municipal. Con su inconfundible aureola de campeón mundial de boxeo, Alexis Argüello entró al Consejo Municipal saludando a todos los presentes. Así empezó, con 1 hora y media de retraso, la sesión de trabajo del Consejo. Minutos antes, el alcalde se reunió en privado con todos los concejales. En todos los gobiernos municipales, el alcalde representa la máxima autoridad de la comuna, pero en el de Managua, todas las miradas apuntan hacia otra persona. El señor García me dice, aquí el que mande es Fidel Moreno, está bien, que lo diga todo el mundo. Fidel, ¿querés agarrar la silla? Venite, no hay problema. Pero una cosa les voy a garantizar, que ninguno de ustedes nos va a hacer botar la gorra. Él es el secretario, yo soy el alcalde. Yo no he dicho nada, él lo puso. Gracias. Segundo, tampoco fui yo el que dijo de que manda de Fidel Moreno. Se está confundiendo de persona. Lo cierto es que cada paso que da Argüello y cada detalle de su gestión es revisado por Fidel Moreno, el secretario del Consejo. Bueno, señores, voy a leerles un informe. Ok, doña Tere, perdón. Teresita. Doña Ana, María, doña Ana, adelante. El próximo 13 de junio, Alexis Argüello cumplirá 5 meses de haber asumido la alcaldía de Managua, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral.
Estamos, como le digo, a un 70% avanzado, con cariño. Yo quisiera ser el mago de la paloma, señor García. O Teller, yo quisiera ser el mago de Oz para agarrar con una varita y ¡bum!, hacer un puente donde lo necesitamos. Argüello lee el discurso que le han preparado sus asesores sobre la ejecución de los proyectos. De los 61 proyectos iniciados, 20 están construidos y 22 tienen más de 75% de avance y deberán estar concluidos en los próximos 10 días efectivos de trabajo. Después de haber realizado una gira de trabajo que lo llevó a Argentina y Rusia, el alcalde regresó visiblemente emocionado. El respaldo que nos dio el señor Yuri, el alcalde de Moscú, que tiene 17 años de ser alcalde de Moscú. 17 años tiene de ser alcalde de Moscú. Me enseñó la razón por la cual lo ha logrado. Es desarrollando la ciudad. No me malinterpreten. Solo les estoy diciendo. No se asusten, muchachos, si ustedes saben que de aquí no llego yo, hermano. De aquí no paso, hermano, no se preocupen. Esas son las imágenes cotidianas de Alexis Argüello presidiendo el Consejo Municipal. Y en la última sesión que le tocó encabezar como alcalde, la del 23 de junio, que era el Día del Padre, ese fue también el estado de ánimo dominante de Argüello. Una persona bromista y siempre muy afable con los demás. Pero ¿qué pasó en las últimas 72 horas de la vida de Alexis Argüello? El testimonio de personas cercanas a Argüello que conversaron con él en sus últimas horas revela que se encontraba agobiado por la carga de presiones de toda clase y que la aparente normalidad de su relación con el eje de poder político del FCLN y el gobierno en realidad atravesaba por un momento de máxima tensión. El país aún está de duelo por la muerte de Alexis y hay muchos cabos sueltos sobre lo que ocurrió en esas últimas 48 horas. En efecto, hay muchas versiones sobre este conflicto de poder que agobiaba al ídolo deportivo y nosotros de forma responsable esperamos poder corroborar esas versiones antes de darlas a conocer para no caer en conjeturas. Pero lo que sí está fuera de toda discusión es que mientras en este país todo el mundo estaba condenando el golpe de Estado en Honduras contra Mel Zelaya, en la alcaldía de Managua se había ejecutado un virtual golpe metropolitano contra la autoridad formal de Alexis Argüello como alcalde de Managua. Y digo la autoridad formal porque lo que hizo el Consejo Municipal el viernes 26 de junio fue únicamente institucionalizar o transparentar las relaciones de poder y autoridad que ya existían en la alcaldía de Managua, dejando claro que Argüello era un alcalde encargado de las gestiones externas y las relaciones públicas y que el poder real de la alcaldía residía en otras personas delegadas por el FCLN. El viernes 26 de junio, cuando Alexis se encontraba en un viaje en Puerto Rico, se llevó a cabo una sesión de emergencia a las 5 de la tarde en el Consejo Municipal con 3 puntos de agenda: crear 2 nuevos distritos, modificar el presupuesto y cambiar el organigrama de la alcaldía. Y de acuerdo con los cambios que aprobó entonces el Consejo Municipal, la oficina del alcalde pasó a hacerse cargo de la Dirección de Programas Sociales y la Dirección de Deportes, además de Relaciones Públicas y Comunicación y la Dirección de Adquisiciones. Pero en esta última, Alexis no tenía firma libradora y en la práctica solo Fidel Moreno tiene el poder para aprobar las adquisiciones de la alcaldía. Y el otro cambio sustancial es que en el nuevo organigrama el control de los distritos se trasladó directamente al secretario Fidel Moreno y las delegaciones distritales pasarían a depender del Congreso del Poder Ciudadano. El único concejal que presentó un voto razonado en contra de este dictamen fue Luciano García, del Partido Conservador y el movimiento Vamos con Eduardo, quien argumentó que cuando le asignaban al alcalde direcciones específicas como la de deportes y los asuntos sociales, esto vendría a limitar su funcionamiento, porque en vez de convertirse en el coordinador de la comuna, se convertiría en el director de programas muy puntuales. Y el otro punto que alegó el concejal García es que al asignarle al secretario general el control directo de los distritos, se le estaba dando un poder muy grande,
casi llegando a nivel del alcalde, y que esta situación, esta autoridad más bien debería recaer sobre un técnico y no en un cargo político. Esos son los hechos consumados con los que se encontró Alexis Argüello cuando regresó de Puerto Rico. Pero ¿cuál fue la reacción de Argüello el lunes pasado cuando conoció este nuevo organigrama de la alcaldía de Managua? ¿Qué pasó en las últimas 48 horas de la vida de Alexis Argüello? ¿Cuáles eran sus decisiones y los planes que había concebido para anunciarlos el miércoles en la mañana y encontrarle una solución definitiva a este problema de poder en la alcaldía? ¿Quiénes visitaron a Argüello en las últimas horas de su vida? ¿Y qué tipo de presiones recibió en relación a la posible renuncia que anunciaría el miércoles en la mañana? En fin, ¿cuáles fueron las circunstancias que acorralaron contra las cuerdas a este gran boxeador? ¿Cuál era la carga, el problema que no podía resolver y que finalmente lo llevó en la madrugada del miércoles a quitarse la vida trágicamente? El dictamen de medicina legal ha descartado totalmente que Argüello haya estado bajo el efecto de alguna clase de sustancia mientras estaba cavilando en las últimas horas de su vida. De manera que son otros factores los que incidieron a llevarlo a tomar esta trágica decisión. Y las respuestas a todas estas preguntas las tienen las personas que estuvieron más cerca de Alexis en esas últimas 48 horas. Y por respeto a su silencio nos abstenemos de hacer algún comentario, pero es importante que en su momento el país conozca la verdad sobre este final trágico de la vida de Alexis Argüello, para que los ciudadanos, como de hecho ya lo están haciendo, puedan sacar sus propias conclusiones.